La Revolución cubana es el término con el cual se designa el movimiento revolucionario que comenzó con la insurgencia que se opuso a la dictadura de Fulgencio Batista. El alegato es la plaidoire principal en Sierra Maestra, donde habían conseguido internarse los revolucionarios dirigidos por Fidel Castro. El movimiento del 26 de julio fue ganando apoyo popular, principalmente en los ámbitos estudiantiles, y en diciembre de 1958, con el respaldo del Partido Popular Socialista, avanzó hacia La Habana, ciudad de la cual hubo que huir Batista el 1 de enero de 1959 y en la que entró el propio Castro 7 días después, acto que pondría colofón al definitivo triunfo de la Revolución cubana. Castro se declaró a sí mismo primer ministro en febrero de 1959, cargo que ostentó hasta 1976, en que asumió la presidencia del Consejo de Estado, que según la nueva constitución de diciembre de ese año englobaba la jefatura del Estado y del gobierno. Fracasado su intento de establecer relaciones diplomáticas o comerciales con Estados Unidos, negoció acuerdos sobre armamento, créditos y alimenticios con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, y llevó a cabo la depuración de sus rivales políticos. Nacionalizó los recursos cubanos, afrontó una profunda reforma agraria basada en colectivización de propiedades y estableció un Estado socialista del Partido Único, el Partido Unido de la Revolución Socialista, que en 1965 pasaría a denominarse Partido Comunista Cubano y cuya secretaría general asumiría el propio Castro, que llevó un gran número de cubanos ricos al exilio. Causas y consecuencias de la dictadura de Cuba de Fidel Castro. Para poder comprender cuáles fueron las causas y consecuencias de la dictadura de Cuba, comenzaremos hablando del motivo de por qué Fidel Castro se puso al mando del país. Entonces fueron las principales causas que llegaron al comienzo de la Revolución cubana en 1953. Estas causas fueron lo que causó la caída del Fulgencio Batista y la llegada al poder de los revolucionarios. Primera, crisis económica de Cuba. La crisis económica del país fue una de las grandes causas que comenzaron el movimiento del pueblo cubano. Gran parte de las clases bajas del país tenían serios problemas económicos, debidos principalmente a la falta de trabajo y a la explotación de los recursos locales por parte de los estadounidenses. Los principales afectados eran los campesinos, quienes pedían una mejora de sus salarios y mejores condiciones laborales. En una época en la que el producto más valioso del país, el azúcar, era controlado por empresas extranjeras, pero lo peor en el apartado económico del país era la tasa de desempleo, siendo 1,5 millones de cubanos los que se encontraban sin trabajo. Todo esto causaba una serie de problemas socioeconómicos que fueron una de las principales causas del comienzo de la Revolución cubana. Otra importante causa fue el régimen autoritariado y dictatorial de Fulgencio Batista, quien había llegado al poder en 1952. La dictadura de Fulgencio Batista creó una fuerte oposición que no veía con buenos ojos el golpe de estado militar mediante el cual el líder cubano había llegado al poder. Batista contaba con el apoyo estadounidense y con el apoyo de algunas de las clases altas de Cuba, pero la corrupción y la mala administración de su gobierno hizo que el apoyo a la revolución cubana fuera mayor. Dependencia con Estados Unidos. La última causa fue la dependencia de los Estados Unidos, debido a la debilidad económica del régimen de Batista. Esto no tardó mucho en aliarse con los Estados Unidos, quien apoyaba al país cubano para que esto no se aliara con la URSS, enemigo de Estados Unidos, en la Guerra Fría. Por eso los Estados Unidos controlaban gran parte de la industria y de las materias primas de Cuba. Esto causaba que hubiera una gran dependencia económica y por ello creció un malestar entre la población cubana. Las consecuencias de la dictadura de Fidel Castro. Para continuar con esta lección de causas y consecuencias de la dictadura de Cuba, debemos hablar sobre las consecuencias de la Revolución cubana. La importancia de esta revolución se puede observar en una gran cantidad de consecuencias que trajo tanto en el país cubano como para el resto del mundo. Una de las consecuencias es la nacionalización de la economía cubana, pasando el control del Estado de Cuba, los servicios públicos, la industria del azúcar, los bancos, las tierras agrícolas y una gran cantidad de empresas. Con ello se intentaba terminar con la dependencia de los Estados Unidos y pasar a un control mucho más local. Por otra parte, el gobierno cubano otorgó créditos a lo largo del plazo para que los ciudadanos pudieran comprar sus casas, a lo que le añadió su nueva ley de alquileres que bajó su valor hasta un 50%. En otra parte, también se estableció la gratitud de todos los servicios como por ejemplo la luz y el agua, y se dio alimentos y vestimenta para la población. Otra medida económica fue las políticas para reducir las diferencias salariales entre los distintos trabajadores, pero las medidas de la dictadura de Cuba no fueron solo económicas, ya que también existieron medidas sociales. Una de ellas fue el proceso de alfabetización del país, creándose para ellas nuevas escuelas y universidades, debido a que se consideraba que el analfabetismo era uno de los grandes problemas del país.
La otra gran reforma social de Cuba fue el sistema de salud, implementando una red sanitaria para garantizar de forma gratuita que todos los ciudadanos tuvieran asistencia médica gratuita. También se crearon hospitales y clínicas para poder abarcar a toda la población. Otra consecuencia fue el apoyo de Cuba al bloque socialista soviético. Debido a un discurso antiimperialista en contra de los Estados Unidos, esto con el tiempo conllevó un embargo económico a Cuba por parte de los Estados Unidos, y una mala relación entre ambos países que duraría hasta 2015, año en el que ambos países reanudaron relaciones diplomáticas. En estos últimos 60 años, el pueblo de América Latina que menos ha progresado ha sido Cuba, mientras ha retrocedido a los tiempos más oscuros de la Edad Media, en lo que respecta a los derechos, libertad ciudadana y condiciones de vida de su población. Cierto que en la mayor de las Antillas, 21.900 días atrás, tampoco había democracia. Sin embargo, aunque no es consuelo, la economía estaba pujante y las condiciones materiales de vida y sociales en franco progreso. Infortunadamente, en las últimas elecciones plurales de su historia, según observadores de la época, el gobierno cometió fraude, si bien en menos de 2 meses dejó un vacío de poder que ocupó la tiranía más cruel e ineficiente de toda la historia americana. En estos 720 meses desaparecieron los partidos políticos y todos los organismos de la sociedad civil. Se estableció un absoluto control sobre los medios de comunicación y la educación. Las tradiciones fueron quebradas, la gestión económica se estatizó hasta destruir la economía nacional y empobrecer a niveles sin precedentes a la población. Bueno, hoy les voy a hablar sobre la actualidad del gobierno cubano. Pues sabemos que en el futuro tendrá lugar en el país una reforma constitucional, pero no tenemos idea de cómo será dicho proceso ni cómo podrá participar o no la sociedad civil. Sabemos que el gobierno avanza hacia algo parecido a una reforma política, por la cual la dinámica parlamentaria será transformada en varios sentidos. Primero, tendremos menos diputados, actualmente son 612 y el hemiciclo de la Cámara de Representantes, donde sesionará la nueva asamblea, en el Capitolio Nacional tiene menos de 200 escaños. Segundo, se aspira a un parlamento más plural. Aquí no sabría decir qué puede entender el gobierno cubano por más plural. Y tercero, se aspira a una profesionalización del quehacer de los diputados. Se ha dicho públicamente que tendremos una nueva ley electoral de la cual solo conocemos que los mandatos en todos los niveles del Estado serán limitados a 2 periodos de 5 años cada uno. También tenemos noticias de que se quiere avanzar en todo el territorio nacional hacia una descentralización efectiva de la dinámica sociopolítica y económica de los municipios cubanos. Esto último constituye un viejo sueño de la Segunda República consagrado incluso en la Constitución del 40. Y además existe un experimento al respecto en las provincias de Artemisa y Mayabeque. En el 2018, el presidente Raúl Castro quiere retirarse el 24 de febrero del 2018. Algunos opinan que se quedará como primer secretario del Partido Comunista de Cuba y que Miguel Díaz-Canel Bermúdez es la persona designada para sustituirlo al frente de los consejos del Estado y de ministros. Estas cosas que sabemos funcionan al modo de pequeñas luces que parpadean envueltas de una densa niebla y que solo nos permiten un conocimiento fragmentario de la orientación y la profundidad de las intenciones del gobierno cubano. Según Anderson, Castro descubrió que Kennedy había tratado de asesinarlo en un trabajo corporativo de la CIA y la mafia, pero este invirtió el macabro juego a su favor, convenciendo a la mafia que la muerte del presidente le traería ventaja. También destaca que la Comisión Warren, un grupo especial designado por el presidente Lyndon B. Johnson para investigar el asesinato del presidente, manipuló los resultados de la indagación. Se sugiere que Johnson tenía conocimientos de la situación y que en una ocasión le confesó a una persona la participación de Castro en el crimen de Dallas, diciendo que Kennedy trató de eliminar a Castro, pero Castro le llegó al primero. En septiembre de 1963, el gobernante cubano advirtió en un discurso a la CIA que como habían tratado de matar a líderes revolucionarios, la vida de los dirigentes estadounidenses también estaba en peligro. El documentalista alemán Wilfried Huisman, en Cita con la muerte, presentó la tesis de que, como Kennedy, proyectaba asesinar a Castro usando los servicios del comandante Rolando Cubelas. El gobierno de La Habana llamó a México a Lee Harvey Oswald para ordenarle disparar contra el mandatario estadounidense, pero este no lo logró con éxito
así que decidió retirarse. Ya en días recientes han sido publicadas nuevas informaciones sobre el asesinato del presidente 35 de Estados Unidos, John F. Kennedy, que involucran en el crimen a René Alexander Dussac, un doble agente que aparentemente trabajaba para Cuba y quien supuestamente fue el organizador principal del asesinato del mandatario. Los señalamientos de los que Castro estuvieron relacionados con la muerte de Kennedy no son nuevos, solo que las revelaciones del diario del agente Douglas David Bassara han sacado a relucir una vez más que la cofradía de La Habana es agresiva y no conoce de límites cuando de defender su sobrevivencia respectiva se trata. El 13 de agosto de 1926 nace Fidel Castro. El 4 de septiembre de 1945, Fidel Castro ingresa a la Universidad de La Habana. En esta comienza a estudiar Derecho e inicia su actividad política. En 1947, Fidel Castro participó en la expedición de Cayo Confines que tenía el fin de derrocar al dictador Rafael Leónidas Trujillo. El 9 de abril de 1948 hace presencia en el Bogotazo. Este se encontraba en Bogotá como delegado de la Federación Estudiantil Universitaria a la Conferencia Interamericana de Estudiantes en oposición a la novena Conferencia Panamericana. Estaba citado para encontrarse con el candidato a presidente Jorge Eliezer Gaitán la misma tarde en que fue asesinado. Fidel Castro en 1945 se graduó de la Universidad de La Habana en doctor de Derecho Civil y un licenciado en Derecho Diplomático. En su buffet se dedicó a ayudar a personas pobres. En 1952 denunció a Batista ante el Tribunal de Urgencia por violar la Constitución. Exponía que los delitos cometidos eran competencia de aquel tribunal y sobre la posible actuación de este argumento, los tribunales rechazaron la demanda, por lo que Castro entendió que se legitimaba la lucha armada como única vía posible para derrocar la dictadura. El 16 de julio de 1953 asaltó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba. Fue parte de una acción armada con el fin de derrocar la dictadura de Fulgencio Batista, realizada por el grupo de hombres y mujeres de la juventud del Partido Ortodoxo, al mando de entonces abogado Fidel Castro. Es por esto que fue enviado a prisión. El periodo de 1955 y 1956 fue el exilio de Fidel Castro. Los dos hermanos se exiliaron a México y conocieron a Ernesto Guevara, un argentino que apoyaría su causa. En 1956, campaña guerrillera contra la dictadura de Batista. Luego de llegar en el yate Granma, entre el periodo de 1956 y 2008, es comandante y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Entre el periodo del 26 de julio de 1956 y 1 de junio de 1959 es la Revolución cubana, encabezada por Fidel Castro al mando del ejército rebelde y manejado una nueva estrategia de lucha armada contra la dictadura del momento. Condujo al triunfo revolucionario de 1959. El 2 de diciembre de 1953 es el retorno a Cuba. Castro y Che desembarcaron en Cuba de nuevo el 2 de diciembre de 1956 junto con 80 hombres que por enfrentamientos con el ejército de Batista quedaron reducidos a 20. El 1 de junio de 1959 es la huida del dictador Fulgencio Batista. Ante el avance de las columnas guerrilleras de Fidel Castro, el dictador Fulgencio Batista huye de Cuba. La revolución triunfa en el país. El 3 de junio de 1959, Urrutia fue nombrado presidente. Urrutia fue nombrado presidente provisional de la República de Cuba y su gobierno fue reconocido por los Estados Unidos. El 8 de junio de 1959, entrada a La Habana. Llega a La Habana por el Cotorro, donde recibe una desbordante bienvenida popular. En 1959, Castro fue nombrado primer ministro. Tras la renuncia de José Emilio Cardona, Castro fue nombrado primer ministro. El 17 de mayo de 1959, Ley de Reforma Agraria. Se promulga la Ley de Reforma Agraria con el criterio de la tierra
con el criterio de que la tierra pertenece al que la trabaja. Se producen las primeras fricciones entre Estados Unidos y Castro, y entre los empresarios agrícolas nacionales, muchos de los cuales habían apoyado la revolución. El 17 de julio de 1959 renuncia de Urrutia. Castro denuncia también el gobierno de Urrutia. 59. Renuncia de Urrutia. Castro denuncia también al gobierno de Urrutia por considerar que su febril anticomunismo estaba teniendo un efecto perjudicial en el gobierno cubano. El sentimiento de apoyo hacia Castro provocó una manifestación popular entre el jefe de Estado frente al Palacio Presidencial exigiendo que la renuncia inmediata de Urrutia y la reincorporación de Castro como primer ministro. Tan solo un día después, viéndose sin apoyos, Urrutia aceptó su denuncia. 7 de julio de 1959 y 23 de julio de 1959. Castro renunció. Su renuncia como primer ministro fue como símbolo de protesta al sentimiento anticomunista de Urrutia. El 23 de julio Castro regresó a la posición de primer ministro. Periodo del 17 de julio de 1959 al 2 de diciembre de 1976. Presidencia de Osvaldo Dorticus. Castro nombró presidente a Osvaldo Dorticus Torrado, que era más leal a las reformas socialistas emprendidas por la revolución. En 1960, exportación empresas a Estados Unidos. Cuba nacionalizó las refinerías de propiedad estadounidense cuando éstas se niegan a refinar petróleo proveniente de la Unión Soviética. Casi todas las demás empresas estadounidenses son expropiadas antes de octubre. Mayo 7 de 1960. Cuba entabla relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. 6 de julio de 1960. Estados Unidos deja de comprarle azúcar a Cuba. El presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower paraliza la compra de la tradicional cuota azucarera cubana que permitía a Cuba vender azúcar a Estados Unidos a un precio superior al del mercado mundial. El 6 de julio de 1960, Estados Unidos prohíbe la incorporación. En 1960, Estados Unidos prohíbe la importación a Cuba. La prohibición tiene la excepción de alimentos y medicinas. En 1961, reformas educativas. El gobierno cubano lleva a cabo una campaña de alfabetización. La propaganda revolucionaria asegura que había en el país 40% de analfabetos, pero cifras en poder de la ONU y otros organismos internacionales revelan que el analfabetismo en Cuba en 1958 no superaba el 18%. A partir de este momento se cierran las escuelas privadas laicas y católicas. La educación pública toma un carácter de adoctrinamiento político. 1961. Ruptura de las relaciones diplomáticas por parte de Estados Unidos. Eisenhower anuncia la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La poderosa embajada norteamericana en La Habana cierra sus puertas. Poco después, Suiza queda a cargo de la representación estadounidense en la isla. Checoslovaquia es la intermediaria en Washington. Castro declara que Cuba es un estado socialista. Castro proclama el carácter socialista marxista tanto leninista de su régimen, nacido de la Revolución Popular de 1959. El 17 de abril de 1961, invasión Bahía de Cochinos. Unos 1500 batistianos adiestrados por la CIA desembarcan en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos. En 72 horas el ejército rebelde desbarata la invasión. Castro subraya que aquella fue la primera gran derrota del Imperio yanqui en América. En lo adelante, Castro saldrá ileso de varios intentos de asesinato organizados por la CIA y otros llevados a cabo de manera independiente por opositores cubanos. 2. Cuba es expulsado de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Castro reacciona con un llamado a hacer revolución en toda América Latina. El 3 de febrero de 1962, bloqueo económico. El presidente J.F. Kennedy ordena el embargo económico y financiero contra la isla.
El 7 de febrero de 1962, Washington prohíbe todas las importaciones cubanas. El 19 de marzo de 1962, libreta de abastecimiento. Se pone en práctica la venta de alimentos y ropa en Cuba mediante la libertad de abastecimiento, cartillas de racionamiento. Este abastecimiento a la población es una cuota mínima de alimentos y ropa. Sirve al gobierno para tener un control absoluto de los habitantes de la isla. 62 al 28 de octubre de 1962. Crisis de los misiles. Los soviéticos habían comenzado a construir las instalaciones para poder desplegar misiles de alcance medio e intermedio con capacidad nuclear en la isla de Cuba, a tan solo 90 millas de las costas de Estados Unidos. El 23 de octubre de 1962 es el cerco naval. Se desplegaron barcos y aviones de guerra estadounidenses en el Mar Caribe a partir del 23 de octubre, destinados a ejercer un auténtico bloqueo aeronaval. Retirada de los misiles de la Unión Soviética. Un bloqueo estadounidense obliga a la Unión Soviética a retirar sus misiles nucleares de Cuba. Moscú acepta retirar los misiles de la isla mientras Washington se compromete a no invadir militarmente a Cuba. El tratado se hizo a espaldas de Castro. En 1968, expropiación de las empresas privadas. El gobierno de Castro se hace propietario de casi todos los negocios privados de la isla. Desde entonces, el Estado fue el dueño de todos los medios de producción y servicios. Se prohíbe la celebración de la Navidad con la excusa de llevar a cabo la llamada zafra de los 10 millones, mediante la que el gobierno esperaba producir 10 millones de toneladas de azúcar. Esa cantidad no se logró. En 1972, Cuba entra a formar parte del Consejo de Ayuda Mutua Económica, la CAME o Comecon. 1976. Eliminó el cargo de presidente de la República y estableció el máximo poder del Estado del presidente del Consejo de Estado. En 1976, la aprobación de Constitución Socialista le daba una apariencia de legalidad al régimen cubano y su socialismo local, partiendo de los principios ideológicos trazados por la URSS. Y el 24 de febrero del 2008, Fidel Castro fue nombrado presidente del Consejo de Estado y de Ministros de la República Cubana. En 1977, intervención de Cuba en otras guerras. Cuba se involucró intensamente en dos guerras en África, una en Angola y otra en Etiopía. En apoyo al régimen marxista, decenas de miles de cubanos deben ir a combatir a África en calidad de soldados. Otros se ven obligados a ir a las zonas de combate en calidad de técnicos o médicos. 130.000 cubanos abandonan la isla desde el puerto Mariel rumbo a Florida. En el periodo del 15 de abril de 1980 al 31 de octubre de 1980 es el éxodo de Mariel. Fue un movimiento en masa de cubanos quienes partieron del puerto de Mariel en Cuba hacia los Estados Unidos. Cuba dice que el que quisiera irse se podía ir. Salen unos 125.000 cubanos con Estados Unidos. Estados Unidos y Cuba firman un acuerdo migratorio durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, que permitirá la entrada legal a los cubanos al territorio norteamericano. El gobierno de Castro, no obstante, siguió su política de no permitir la salida de Cuba de profesionales, militares y funcionarios que hubiesen participado en planes estratégicos, políticos y o económicos. El 25 de diciembre de 1991 es la disolución de la Unión Soviética. Esta deja un efecto devastador en la economía cubana. Los que desean irse. Alrededor de 30.000 personas se lanzarán al mar en balsas caseras. Los balseros son enviados a bases norteamericanas en Guantánamo y Panamá. En septiembre, Estados Unidos y Cuba firman un acuerdo mediante el que Castro se comprometía a detener el flujo y Estados Unidos a otorgar 20.000 visas anuales a cubanos. Washington anuncia que deportará a todo que detenga en el mar. Pero los que estén en Guantánamo y Panamá, se les permitirá vivir en el territorio norteamericano.
El 1 de octubre de 1994, la privatización de mercado agrícola. Se crea en Cuba los mercados agrícolas privados, cuyo propósito es resolver la escasez de alimentos. Firma la ley de Helms-Burton. Esta ley niega entrada a Estados Unidos a ejecutivos de empresas que operen en Cuba, negocios que fueron clasificados sin indemnización a norteamericanos. En 1997 censura y detención a opositores. 4 opositores civiles que dieron a conocer a la prensa internacional el documento La Patria de Todos fueron detenidos. Sus nombres son Vladimiro Roca, Félix Boni, Marta Beatriz Roque y René Gómez Manzano. Aún permanecen en prisión sin juicio y aparentemente se les juzgará por sedición, delito que en el resto del mundo se aplica solo a los militares. El 75 disidentes cubanos son sentenciados a la cárcel. El 19 de febrero de 2008, Castro renuncia como presidente. Se dio el poder a su hermano y vicepresidente Raúl Castro. Traicionaría mi conciencia ocupar una responsabilidad que requiere movilidad y entrega total que no estoy en condiciones físicas de ofrecer, aseguró Castro en una carta de Granma. Secretario del Partido Comunista. Castro es reemplazado por su hermano Raúl como primer secretario del Partido Comunista de Cuba, el último cargo oficial que le quedaba. Y el 25 de noviembre del 2016 muere Fidel Castro.